Bueno, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos por empezar el segundo encuentro de la clase, así que bienvenidos a todos, bienvenido Verónica, bienvenido Analía. Este, bueno, espero que lo disfrutemos y bueno, con Guille hemos pensado un montón de acciones para hoy y bueno, está un poco ansioso como para empezar. A ver, Guille, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, vamos a seguir con esta idea de romper el mito de la unidad para enfrentar las prácticas de enseñar y lo vamos a hacer retomando algunas de las discusiones, de las cosas que enfocábamos en la clase pasada, ¿no? Eh, Habíamos encontrado que los efectos de didácticos, epistémicos del tratamiento de los contenidos a nivel educativo resultaba en una especie de homogeneización de un proceso de pretender sacar a todos los alumnos iguales, de uniformar, de hacer una cosa medio positiva. Y precisamente lo que en la realidad a lo que el sistema educativo proponía e imponía, la realidad lo que demandaba es que los sujetos eran diversos, heterogéneos y que había muchas demandas sociales para que la educación cumpla con una serie de demandas que cada vez es más difícil de resolver, ya sea por un creciente nivel de desigualdad, de dificultades económicas. Entonces, verificábamos una tendencia del sistema educativo tendiente a la homogeneidad, a, a eso que denuncia claramente la película de Wall, cuando las personas son otro ladrillo más en la pared, esa cadena de montaje que muestra a un alumno detrás del otro con una máscara que los iguala y que van camino a una picadora de carne que hace todos choricitos del mismo tamaño. Bueno, pareciera ser que el sistema educativo funciona de esa manera. Bueno, ¿por qué funciona de esa manera? Para discutir esta cuestión que impacta en la didáctica y en la epistemología de nuestras clases, es necesario hacer un raconto histórico, social, de por qué llegamos como llegamos a este momento actual. ¿Se escucha claramente lo que digo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, hay ejes de análisis que tiene que ver precisamente con un proceso de secularización, de cambio en la mirada que la modernidad, la posmodernidad ha imprimido a nuestra manera de entender conceptos como verdad, conceptos como el rol de la educación. Nuestras actuales sociedades de consumo, con la mercancía y la avidez de novedades, con las redes y la temática del capitalismo en la era de la vigilancia, amenazan enormemente a un sistema educativo que como sistema reacciona como uno de esos poderes del Estado en busca de un control. Entonces, como docentes solitarios en nuestras trincheras ideológicas a manera gramsciana, nos enfrentamos a una serie de demandas, a una serie de necesidades cada vez más complejas. En ese proceso de secularización, decía yo, de sustitución de un orden que garantice una vida buena, que garantice un equilibrio, Michael Foucault empezó analizando a estas sociedades en relación a la verdad y el poder. Entonces, ¿cuándo un enunciado era verdadero para la, eh, digamos, burguesía naciente? El poder ya no estaba más en obispos, en la religión. El poder estaba concentrado en los hombres. Y si el proyecto de la modernidad era instalar otras tecnologías de verdad, ¿qué función iban a cumplir los saberes en este momento? Y esos saberes, en toda la temática
de Foucault quedan evidenciados a partir de categorías donde la verdad no está contenida en el enunciado de lo que se dice, en las palabras, en las justificaciones técnicas, académicas, sino en el poder que tiene la persona que en definitiva va a determinar lo que está bien y lo que está mal. En una discusión entre un docente y un alumno, la asimetría del poder que tiene el docente hace que sea muy difícil que la visión de un alumno termine empoderándose. Entre la relación entre un padre y un hijo, entre un funcionario y el pueblo, es muy difícil porque el que tiene el poder es el funcionario, es el político, es el padre o es el docente. Entonces la verdad, en una sociedad que está buscando el control a la manera de que Michael Foucault la señala, no tiene que ver con los enunciados de verdad, sino con la simetría de quién tiene el poder y que no. Un enunciado no es verdadero por lo que dice, sino por el poder que encierra quien lo plantea. Este recorrido que empezó en la modernidad con un nuevo sistema de gobierno y un nuevo sistema de racionalidad, fue mutando en la posmodernidad a, a una sociedad del rendimiento, que Byung-Chul Han habla claramente como una sociedad del cansancio, donde todos estamos obsesionados por obtener cuestiones que nos hagan más felices, un celular, un auto, cambiar el televisor, mejorar nuestra condición, nos mete en una carrera desesperada por encontrar aquel objeto que nos genere la felicidad. Piensen en nuestros alumnos, ¿no? En cuáles son sus motores, ¿no? En lo que pasa en el mundo de las redes sociales, en el que ellos habitan, donde obtener un iPhone 10, 11 o 12 es el máximo aspiracional, y una vez que eso se obtiene, la sociedad de consumo se encarga de imponer otro, otro producto que nos pone en una carrera en pos de obtenerlo, no importa cómo, y si no se obtiene uno no es feliz. Y una vez que lo alcanza, es como que corre en el arco y uno va hacia otro objeto de consumo. Bueno, en un momento la sociedad, a través de la religión, de la escuela, del club, de la familia, validaba la cuestión de la verdad en relación al poder. Ahora, en nuestras actuales sociedades de rendimiento, de eficiencia, lo que aparece es los efectos del burnout, ¿no? El cerebro cansado, esta compulsión de autoexigencia por alcanzar un ideal que cada vez se corre más, la avidez de novedades, la mercancía, lo vacío, lo superfluo, que una vez que se alcanza, va hacia otro lado, es en donde se instalan las relaciones que nuestros alumnos presentan en el aula. Además de este planteo entre modernidad y posmodernidad, encarnadas principalmente en dos autores, ¿no? Michael Foucault y Byung-Chul Han. En el medio nos encontramos con que aquellas cuestiones que nuestros alumnos quieren defender, su identidad de género, su condición económica, social, personal, sus valores íntimos, son valores que la sociedad de consumo necesita homogeneizar, necesita hacerlos impersonales, como esa cadena de montaje que en la película de Wall nos muestra, digamos, el cineasta de una cadena de montaje con todas personas iguales, con una misma máscara, que van en esa cadena de montaje y terminan en una picadora de carne que los saca todos iguales. Bueno, Beatriz Preciado lo que plantea es desmontar por completo la naturalización que hemos hecho de determinadas categorías que lo que buscan es el control, pero que en realidad no son naturales, sino que son sociales y culturales.
Beatriz Preciado lo que nos plantea que lo que nuestros alumnos necesitan recuperar es lo personal. Y precisamente en estas sociedades del control, en estas sociedades que no pueden permitir que las cosas cambien, porque si las cosas cambian, lo que está en riesgo es el gobierno, es el control. En estas sociedades lo personal es político. Lo que hay que precisamente homogeneizar, lo que hay que precisamente reeducar, reencauzar, resocializar, es lo diferente, es lo distinto. Nosotros planteábamos que el sistema educativo nos quiere iguales, nos plantea algo homogéneo, y el proyecto político de la modernidad y de la posmodernidad fue mutando hacia formas de control que no generen contenciosidad, que convenzan a los sujetos de esta cuestión autoimpuesta de mejorar, de estar con un mejor celular, con un mejor empleo. Todos perseguimos lo mismo, pero no nos ponemos poner de acuerdo. Es como la imagen de una maratón que estamos cuerpo contra cuerpo, sacándonos con el codo, porque todos queremos llegar primero, pero no podemos juntarnos. Bueno, esto que ustedes señalan que pasa en el sistema educativo, en lo pedagógico, en lo epistémico, de buscar un método, de buscar una evaluación, de buscar un tratamiento de nuestras clases que ponga una especie de molde, que ponga una especie de corset, que uniformice, que haga todos iguales, en realidad no es una tendencia aislada, es una tendencia que tiene que ver con el proyecto histórico, político, ideológico de la modernidad y de la posmodernidad, y que la escuela no puede escapar. Entonces, esta demanda histórico-social, que es una demanda completamente diferente a la que la formación de las personas tenía en la premodernidad o en la Grecia clásica, pero que es coherente con todo un tiempo y que nosotros lo sufrimos a diario, genera determinadas demandas sociales. Cuando hablamos de esas demandas sociales, los papás de nuestros alumnos, las familias, los mismos alumnos, lo que le reclaman al sistema educativo, a la escuela, es que la escuela no se transforme en lo que Pierre Bourdieu ha determinado la mano izquierda del Estado. La escuela, ustedes como maestros, cada vez más se enfrentan a nuevas tareas y a nuevos desafíos, porque la escuela es lo único con lo que aún cuentan gran cantidad de personas en nuestras sociedades, eh, podemos decir, devastadas. La salud prácticamente está en retirada. La vivienda es un ideal cada vez más esquivo con la relación entre salarios, inflación, toda esa queja social de demanda insatisfecha recae en la escuela, que es el paradigma de cómo hacer para torcer el destino, de algo que iguale, de algo que pueda permitir creer que se puede torcer este destino, que parece inevitable. Entonces, la escuela y nosotros como profesores nos vamos transformando en la mano izquierda del Estado. Pareciera que la mano derecha del Estado está en el ámbito político, donde se reciben las mejores prebendas, donde uno no tiene acechanzas, donde uno transita por cánones donde te lleva un chofer, donde ves una realidad que es completamente diferente. En cambio, nosotros los educadores lo que tenemos que empezar a absorber y dar respuesta a esa enorme queja social. Entonces, los discursos y los análisis de Bourdieu, cuando analizan lo que ocurre en el seno de la escuela ante estas demandas, eh, es lo que él determina la mano izquierda del Estado. Esto que nosotros venimos hablando como una tendencia epocal, muy claramente Zygmunt Bauman la plantea
cuando desarrolla el concepto de modernidad líquida y, y nos muestra a nuestros alumnos con una velocidad, con una fluidez para satisfacer sus deseos, que los tiempos de la escuela es muy difícil que los puedan romper. Nuestros alumnos, dado esta compulsión acerca de la novedad, de la mercancía, con la rapidez que operan Internet para ofrecer respuestas, no saben lo que quieren, pero lo quieren ya. Es esa idea de una persona que está transitando el hielo y a medida que avanza se resquebraja y no hay nada atrás. Ese es el concepto de Bauman con modernidad líquida, algo no estanco, algo fluido, algo que se mete en cualquier intersticio y busca. Bauman da un ejemplo muy claro para mostrar cómo son las relaciones en esta tardomodernidad. Y lo que muestra es la diferencia entre una bala de un revólver, perdonen el ejemplo, pero es muy claro Bauman cuando lo da, que sigue el trayecto que el mismo revólver al apuntar y al gatillar marca. Esa tecnología de la defensa, digamos, es muy clara ante un enemigo que siempre está quieto, que está estanco, que no es fluido. En cambio, Bauman lo que plantea es que nuestros alumnos, las relaciones que esos entablan con el entorno, no se mueven como un misil balístico de un revólver, se mueven como un misil inteligente que adapta su recorrido a la trayectoria del objetivo. Si el objetivo se mueve, el misil cambia de trayectoria hasta que lo impacta. Eso es lo que hacen nuestros alumnos en la actualidad. Nuestros alumnos no reivindican aquellas cosas que para nosotros eran importantes. Eh, Tener un trabajo para toda la vida, jubilarse. Van a pasar por empleos que todavía no se han inventado. Van a pasar por relaciones que son móviles, flexibles. Y todo lo que ocurre con la inmediatez y el movimiento avalan esta idea que Bauman plantea con la modernidad líquida y que impacta en los tiempos de atención de nuestros alumnos, en la velocidad con que requieren una respuesta por parte de nosotros. Entonces, por un lado, una escuela que cada vez más agrega funciones, que cada vez más está atravesada por discursos estructurales que condicionan lo que puede hacer. Y mientras tanto, nuestros alumnos que lo que hacen es reclamarnos que intentemos cambiar, torcer esta tendencia, porque ellos la sufren y confían en que la escuela genere algún cambio. Entonces, nuestros alumnos son todo lo contrario a lo que el sistema propone e impone. Nuestros alumnos no son homogéneos, no responden de la misma manera, no tienen los mismos deseos. Ellos son diversos, heterogéneos. Ante este choque, ante este inconveniente, ¿qué respuesta tenemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, precisamente la respuesta está en el seno de lo que empezamos discutiendo. Eh, Nos piden nuestros alumnos es que no los encorsetemos, que no los tratemos de una misma manera. Entonces, si nosotros queremos no reproducir ese mandato temporal, ese mandato histórico, social, epocal, y queremos respetar a nuestros alumnos, a sus demandas, a los deseos y necesidades de las familias, debemos trabajar desde el más profundo pluralismo. En la actualidad, el consenso educativo, el consenso social, histórico, es logrado en función
a un grado de verdad que se cristaliza a partir de visiones técnicas, basados o en la relevancia de la ciencia o en la autoridad de quien tiene un lugar de poder. Muchas veces la técnica, muchas veces la didáctica se transforma en un criterio de autoridad que lo que encubre es un autoritarismo, que lo que encubre es una manera de homogeneizar. Entonces, lo que nosotros proponemos desde este curso es que claro que es posible lograr un consenso y que ese consenso sea duradero, que ese consenso sea emancipatorio, pero solo vamos a lograr un consenso que perdure en el tiempo y satisfaga las necesidades de los alumnos cuando ese consenso se construye incluyendo todo disenso, con las personas adentro. De esta manera, lo distinto, lo personal, termina siendo un vector de inclusión, un vector de celebrar la diferencia, de celebrar lo distinto, y no algo del orden de lo político, del orden del control, del orden de lo que hay que controlar, reeducar, reencauzar, rehabilitar. ¿Por qué algo habrá hecho el sujeto para ser distinto? Esquivar un molde, que es lo que se espera de él. Entonces, nuestro planteo y a lo que los invitamos en sus prácticas cotidianas es a una fuerte apuesta al diálogo, a la construcción de consensos a partir de la inclusión, a partir de incorporar todo lo distinto. Este trabajo que nosotros en investigaciones anteriores planteamos que es del orden de lo artesanal, que planteamos que es del orden de la creación individual de una práctica en el terreno, es lo que nosotros planteamos, que la práctica comprometida con un fuerte sentido emancipatorio tiene. Y lo que quiero hacer en relación a lo que hablamos con Miriam, con Juan, con Leo, con Valentina, en nuestras jornadas de, digamos, perfeccionamiento de esto que venimos hablando, es plantear algunas líneas teóricas que comprenden, que abordan precisamente este trabajo artesanal que nosotros observamos en las clases de profesoras y profesores que tomamos como referencia. Si les parece, antes de avanzar con esta cuestión, me gustaría que pudieran indicarme si este recorrido fue claro, si hay algo que les parezca que tenga que ser abordado, antes de pasar a la teoría que nosotros observamos en sus prácticas. Así que si quieren, una breve reflexión y si no, continuamos. No hay ningún a duda ni nada. Ya, yo vengo haciendo algunos cursos de capacitación hace un tiempo, entonces ya esta visión histórica o sea, ya la había visto también analizado en algún otro curso de cómo fue evolucionando la educación en la Argentina con las diferentes leyes de educación y los diferentes paradigmas, más que nada en un curso de discapacidad que estoy haciendo una actualización. Y ahí se veía que todo empezó con la ley 1420 que buscaba esto de homogeneizar a los educandos en un pos de lo que se buscaba para lo que era el país. Y que con el evolucionar de los paradigmas estamos actualmente en un paradigma inclusivo en el que no podemos, justamente como decías, ver a los estudiantes como un todo iguales a cada uno, sino que tenemos que verlos a cada uno en su mirada, o sea, interno, saber, no con nuestros ojos lo que esperamos del alumno, porque cada alumno espera cosas diferentes también. Y cada uno tiene una trayectoria y tiene una historia y tiene atrás, o de pasar otro día en una clase, tenía un estudiante que estaba atrasado en todas las materias. Y estamos recién en marzo. Y estaba en mi clase, yo estaba dando, porque hoy también biología, que estoy terminando profesorado,
Y estaba en la clase de biología y el compañero estaba ayudándole a ponerse al día con las materias. Y yo lo dejé porque le decía, estaba con una situación, un problema, que le ocupaba la cabeza y no le dejaba concentrarse en lo que era el estudio. Y yo ahora le digo, pero a ver, vos tenés que pensar en esto, que son, esto es tuyo. Digo, pero el otro problema también es mío. Él no me quería contar, porque no quería volver a remover eso. Le digo, sí, sí, yo te entiendo, el otro problema también es tuyo. Pero vos pensás que el otro problema, en este momento vos no podés solucionarlo. Y este problema de matemáticas, por ejemplo, sí. Entonces, utiliza esto como una distracción para no pensar en el otro problema que te aqueja. Está muy bueno el ejemplo que encontrás, Verónica, para hablar de un nuevo paradigma, ¿no? De la cuestión de la inclusión. Pero vos fíjate qué paradójico es tomar la ley 1420, eh, porque, o sea, no tenemos tiempo en este curso de discutir muchas cosas, ¿no? Pero si analizamos retrospectivamente lo que pudieron pensar las personas y lo que era el mundo, lo que era el país y lo que fue la ley 1420, fue una síntesis perfecta de pensar la educación a 100 años. El contexto que tenía Sarmiento, Mitre, Avellaneda y todos estos próceres fue un contexto tan distinto al nuestro. Argentina logró erradicar el analfabetismo a partir de una política muy clara que planteó un montón de cosas. Retrospectivamente, por supuesto que todo lo que contás, Vero, es terriblemente real, pero quizás no es un vicio de un error de formulación de la ley 1420, sino lo que nosotros podemos edificar a partir de iniciativas que permitieron cambiar un montón de cosas. O sea, yo lo que te quiero decir es que si analizo a Sarmiento, la ley 1420, con los ojos del siglo XXI, claro que voy a ver un montón de cosas que a nuestros ojos son inconvenientes, son de un modelo de mundo y de educación y de país que no existe. Pero la contribución que tuvo la ley 1420 al desarrollo educativo Es fue la brillante. escolarización argentina y para Claro, todos. entonces, digamos, por supuesto que te agradezco el ejemplo, es recontra pertinente, pero no quería dejar pasar esto a pesar del escaso tiempo que tenemos. Si les parece, tomo algunos elementos teóricos de nuestro hacer que son increíblemente poderosos, densos. Hay cualquier cantidad de teoría en lo que nosotros hacemos, en nuestra práctica artesanal, ¿no? En lo que nos... es tan cotidiano, todo lo que hacemos es práctica, ¿no? Que a veces no pensamos el profundo rastro teórico que tiene eso que hacemos. Entonces, de acuerdo al tiempo que tengo, quizás pueda recuperar uno y después los otros dos cuando retomemos el Zoom. Y después de esto, un breve resumencito y Miriam nos va a mostrar un poco la ficha de lectura de esta clase con los contenidos claves que más o menos desarrollamos para que los tengan como base. Así que si les parece, eh, les cuento más o menos lo que habíamos pensado con esto. A ver, eh, hay un planteo de Pierre Bourdieu cuando analiza la lógica de la práctica, que yo lo discutía en el grupo cuando planteábamos este tema, que es el futuro anterior de las prácticas, ¿no? Nuestras prácticas contienen en el emergente el germen de lo que vamos a poder resolver en el futuro. El presente es condición de futuro. Eh, digamos, ustedes cuando se enfrentan a un emergente, lo que están haciendo es intentando una respuesta a un problema que no conocen, a un problema que está siendo. Es como el basquetbolista que le tiene que pasar la pelota a un compañero, pero tiene un rival entre medio que va a intentar arrebatarle la pelota. Entonces, el jugador que tiene que hacer el pase, lo que está haciendo es calculando un lugar a donde no está ni el defensor ni mi compañero, y está intentando que ese pase le llegue al compañero. Esa temporalidad de la práctica
esa temporalidad de la resolución de problemas es algo que está siendo, que ocurre en la emergencia de lo inacabado, en la emergencia del presente que gestiona lo que va a estar habilitado en el futuro. Por eso hablo del futuro anterior, por eso hablamos de la práctica como un gerundio, como algo que está siendo, y que en ese ser, en esa temporalidad completamente distinta, atípica, que rompe los lazos entre la teoría y la práctica, donde el problema práctico para ser destrabado necesita de infinidad de teorías para poder ser resuelto. Entonces, ese problema que se resuelve en el medio del presente, pero que es condición de futuro, y que está fuertemente embuido de teorías y de prácticas resueltas a partir de la intervención, en un tiempo que es distinto al tiempo cronológico, que es distinto al tiempo de la planificación, que es distinto al tiempo del disfrute analizado desde afuera, que solo lo pueden, digamos, explicar quienes están en medio de esa situación, en tanto profesores como alumnos. Ese tiempo del presente es la condición de futuro. Por eso, cuando Bourdieu habla de la lógica de la práctica y habla del tempo, habla de un tiempo distinto de los que ejecutan y desde los que lo observan desde afuera, donde teoría, práctica, intervenciones adquieren una dimensión completamente diferente a lo que a los valores convencionales, es el tiempo del futuro anterior, es el tiempo del presente como configuración del futuro, de uno o varios futuros posibles. A ver, 3 minutos. Hay un concepto que nosotros cuando lo encontramos dijimos eureka, ¿no? Fue como la manzana que le cae a Newton de tantas cosas que veníamos pensando y discutiendo. ¿Escucharon hablar de la palabra serendipia? Sí, la había leído justamente en un libro de secundaria, lo nombraban el concepto. Ana, No lo recuerdo bien, sé que tenía algo que ver con la forma de aprender y de realizar una determinada actividad. No buenísimo. me Ana, acuerdo. Sí, yo pensé que estaba desmuteado, yo hablaba todo, sí, 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 también, sí, sí. bueno, Hemos entonces, escuchado. serendipia es ese hallazgo repentino, afortunado, cuando en realidad lo que buscábamos es otra cosa. Bueno, nosotros planificamos la clase y planificar la clase está bien. Ahora, si nosotros nos atamos de cabo a rabo a esa planificación que tiene un manejo de la teoría, de la práctica, de la intervención, digamos, lógico, secuenciado, encadenado, pero la práctica no se ajusta a ese orden lógico de la teoría. Entonces, a veces, uno de nuestros alumnos plantea un problema que representa una alternativa mucho mejor a la que originalmente nosotros habíamos planificado. Y ese hallazgo afortunado mejora enormemente aquello que nosotros buscábamos. Entonces, nosotros decimos que los profes prácticos, los profes en terreno, muchas veces, desde una idea de cómo mejorar un pase y una recepción, cómo mejorar la comprensión de un problema matemático o de un problema físico, o de aprender un idioma, muchas veces nos encontramos con respuestas de nuestros alumnos o situaciones que el entorno nos permiten, que nos hacen intervenir, que mejoran notablemente lo que estábamos buscando. Esto es serendipia. Y muchas veces en las prácticas docentes, el saber que no se tenía se obtuvo por un hallazgo afortunado, pero nadie puede tener un hallazgo afortunado si no tiene un recorrido conceptual, si no tiene una cuestión clara de búsqueda que le permita incorporar ese emergente no previsto
que mejoró lo que originalmente estábamos buscando. Nos tomamos 10 Guillermo, minutos, 10 Guillermo, minutos. para ser prolijos, perdón, ya terminamos con este bloque. A las 11, a las 12 nos volvemos a conectar Exactamente. para A las poder 12 nos hacer el volvemos a cierre conectar. como corresponde.